En Providencia comenzaron ya a tramitar una ordenanza para multar a los ciclistas que circulen por las veredas de la comuna. Vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña el analista en transporte no motorizado, César Garrido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, César. Bueno, desde lo que ha sido la noticia, esta posibilidad de multar a los ciclistas, después vamos al análisis en profundidad respecto a cómo construimos la ciudad. ¿Qué te parece la decisión? Todo lo que tenga que ver con la fiscalización y el cumplimiento de la ley de tránsito me parece correcto. La ley es bastante clara en el tema de la bicicleta, la define como vehículo y define los espacios que ésta debe usar. Los ciclistas de la vereda no tenemos mucho que hacer. La vereda es el espacio exclusivo de los peatones. Los peatones tienen espacios que no necesariamente son de buena calidad. Y usar la bicicleta arriba de una vereda es un riesgo tanto para el usuario de la bicicleta, porque está en la salida de los jardines, de las casas, de los estacionamientos, y evidentemente para los peatones, que es un espacio, el poco espacio que tienen. Desde ese punto de vista, la ordenanza municipal lo que viene entonces a ratificar y hacer efectiva una ley que ya existe. Viene a ser efectivo una cosa que está en la ley de tránsito, que está previamente definido y por eso te digo, desde esa perspectiva me parece que es correcto. O sea, tomémonos en serio la ley de tránsito, desarrollemos los mecanismos que haya que desarrollar para que se cumpla. Sin embargo, yo creo que esto tiene un pero, ¿no? Que como todo, y que es que específicamente Providencia más tiene muchos problemas de diseño en las ciclovías. Y las ciclovías mezclan muchas veces, que no casi en el 80%, los espacios peatonales y los espacios para los ciclistas. Ajá. Por lo tanto, una ordenanza así a rajatabla que vaya a cumplir la ley me parece que es cuestionable desde la perspectiva de cuáles van a ser los criterios. En Pocuro, por ejemplo. ¿En qué momento estoy en la ciclovía y en la vereda? Porque todos los cruces de Pocuro son mezclando los flujos peatonales con los ciclistas. Antonio Varas pasa exactamente lo mismo. Avenida Providencia, justamente entre Antonio Varas y Manuel Montt, hay un tramo de ciclovía que va a un espacio que era peatonal, que termina en el acceso a una estación de metro y termina a mitad de cuadra. Entonces, ¿qué señales le damos al ciclista? ¿Cuál es el espacio del ciclista? ¿Y qué es lo que de verdad queremos regular? ¿Y cuáles son las alternativas que tiene efectivamente en cada uno de los sectores? Porque decía alguien comentando la pregunta que planteábamos hoy día a través de Twitter, que debería aplicarse la multa siempre y cuando el ciclista vaya por la vereda pero tenga una ciclovía como una alternativa, ¿no? En el fondo lo que reclama él es que no todos los sectores de la comuna están con una ciclovía a disposición como para usarla y que te permita un fácil desplazamiento y que por ende no te lleve a la vereda. Ni fácil ni seguro. Yo creo que Providencia ha hecho hartos avances y justamente otro de los temas en los cuales yo creo que la municipalidad se debería enfocar es en cómo hacemos las calles más seguras. Porque justamente los ciclistas que usan la vereda la usan por miedo o por ignorancia. Sí. Si es por miedo es porque la calle es agresiva y opera a velocidades que no son las normales para una ciudad como esta. Nosotros tenemos velocidades muy altas. Desde la perspectiva de tránsito en países desarrollados, cuando tú dices, oye, tenemos una ciudad donde la máxima es 50 en zonas urbanas, te dicen tan enfermo. Porque aparte no circulas a esa velocidad. Tú aceleras a esa velocidad, pero tu trayecto lo haces a 20, 18 o menos como velocidad promedio. Entonces lo único que haces con esta normativa, si no fiscalizas la velocidad, es esconder el problema. El problema es que las calles en este momento no son seguras, que la infraestructura no es adecuada ni suficiente y por lo tanto no estamos atacando el problema. El problema es, hagamos las calles seguras, hagamos que se respeten las zonas 30 de Providencia y luego avancemos, o en paralelo avancemos con la formación de los ciclistas y con la fiscalización de los ciclistas. Ya, pero si tenemos calles que no son seguras, donde finalmente de forma inevitable los ciclistas se van a encontrar con los peatones. Tú nos contabas afuera del micrófono que hay una de las ciclovías que termina en la mitad de la vereda. Por lo tanto, si alguien se para ahí, imposible no partirlo, ¿cierto? Sí. En esa lógica, ¿están dadas las condiciones para empezar a multar a los ciclistas? Por mucho que exista disparidad de criterios, ¿cierto? Muchos son muy respetuosos cuando tienen que subirse a la vereda, muchos se bajan de la bicicleta para poder avanzar ahí y otros con un criterio distinto. Pero ¿están las condiciones reunidas para que finalmente se pueda optar por esa vía? Yo creo que por eso te digo, yo creo que estamos a mitad de camino. Hay zonas donde si ves un ciclista por la vereda, por ejemplo en Miguel Claro, hay que sacarle un parte, no solamente porque no cumple la ley, sino porque más es tonto, ¿no? Hay una buena ciclovía en Miguel Claro. Lo mismo pasa en Ricardo Laya. Sin embargo, en otras zonas yo creo que debe haber un criterio asociado a la normativa y en este caso a la ordenanza municipal. Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando voy con mi hija de 4 años? ¿Ya? Posiblemente vaya a una velocidad bastante baja, vaya por la vereda y vaya cuidando de que ella no le pase a llevar a nadie ni nadie le pase a llevar a ella. Pero ¿qué hacemos con un tipo de mi edad que anda haciendo deporte y que usa la vereda porque después de bajar el cerro se pone toda su armadura y se va rápido por la vereda? A ese hay que multarlo. Entonces, a la ordenanza y a la ley le falta eso, ¿ya? Pues, probablemente eso va a quedar como a criterio de los fiscalizadores. Pero es que eso es muy complejo. Y esa es una ruleta rusa. Y esa es una ruleta rusa. Y por eso yo creo que hay que avanzar hacia eso y avanzar a que resolver el problema pasa porque las calles sean seguras y sean transitables por todos los vehículos.
bicicleta, automóvil, transporte público y de carga. Generar una convivencia en el fondo entre todos los... Apostar a una ciudad que permita la convivencia. Ahora, ojo, Santiago ha mejorado harto. Santiago, los viajes en bicicleta claramente han aumentado mucho, Sí, mucho. y la accidentabilidad ha bajado un montón. ¿Sí? Sí, brutalmente. Entonces, si bien hay más conflictos, y hay conflictos que se han movido de la calle a la vereda, en la práctica Santiago es hoy una ciudad mucho más segura que hace 10 años para pedalear. Pero falta todavía mucho más por avanzar, porque Falta cultura. efectivamente tú dices, hay, al menos en Providencia, que es el caso en específico, porque es donde se propuso esto, ciclovías que hoy día están bien construidas, que están bien pensadas, pero en el origen, lo veíamos también cuando conversábamos, hay ciclovías que no fueron bien pensadas y que hoy día son las que están. Ayer conversaba con mi compañera de trabajo y le explicaba que las primeras ciclovías se construyeron en los 90 y a principios del 2000, pero con demandas y con estudios de tránsito que eran de los 80. O sea, se construyeron para resolver una necesidad de 10 años atrás y se construyeron tarde. Las que se están construyendo ahora en Santiago, Las Condes, justamente Providencia, apuntan a la demanda actual. Por lo tanto, no es que las primeras sean malas, sino que se construyeron cuando la demanda daba para eso nomás, ¿no? Claro. En la actualidad, claro, hay que actualizarla. Y ahí hay otro tema, ojalá además esta ordenanza, si es que vamos a fiscalizar y multar a los ciclistas, ojalá tenga criterio y ojalá la municipalidad pueda destinar parte de sus fondos, o todos, y ojalá más, a mejorar las ciclovías que están con problemas de diseño. Mira, en esta pregunta que hemos planteado, porque hemos abierto el debate a quienes también están en las redes sociales sobre este tema, nos hacen el alcance respecto a algo muy importante, porque lo ven desde otro lado. Bueno, ¿y quién multa al peatón en este caso que usa la ciclovía de forma tal vez con mucha ignorancia? ¿O quién multa, por ejemplo, al automovilista que puede ir a una velocidad no adecuada o no considerando el momento del viraje, que es donde se vuelve un problema también para el ciclista? O a los motoristas. O a los motoristas también. Entonces, finalmente, ¿por qué multar solo a uno y no al resto? Si lo que queremos es normar toda la convivencia a la hora del traslado. Ahora, eso está en la ley de tránsito. Y no sé si se acuerdan, hace 3, 4 años hubo mucha noticia en la comuna de Puente Alto y Maipú, porque los alcaldes llamaron para que se multara a la gente que cruzaba mal. La esquina de 5 de abril con Pajaritos en Maipú era las más peligrosas del país. Y era porque además, con un mal diseño, con mucho conflicto, los peatones cruzaban con roja. Entonces ya era... eso está en la ley. Y lamentablemente, claro, cuando hace estos enfoques y estas campañas tan puntuales, se pierde el enfoque sobre las otras cosas que hay que fiscalizar. Sí. Si a mí me preguntan, yo creo que el primer esfuerzo es fiscalizar a los que producen más daño. El Reino Unido, por ejemplo... Todos, cualquiera de los actores sea. Todos, pero además por tamaño. En el Reino Unido, mientras más grande sea el vehículo que tú conduces, mayor es tu responsabilidad ante un accidente. Por supuesto, lógico. Y acá, Porque no hay un daño. evidentemente, es casi al revés. Y finalmente, cuando tienes un accidente con un transporte público, con un camión, ojalá logres que te pague los seguros médicos. César, falta una perspectiva quizá un poco más amplia también para el tratamiento de este tema, con una mirada quizá un poco más regional o de ciudad, porque hasta ahora hemos hablado solo de Providencia, que es la que está implementando esta ordenanza, pero quizás falta una medida integradora que logre consensuar de alguna manera criterios y generar una red en definitiva dedicada al trabajo, o sea, al espacio de los ciclistas, una mirada un poco más de ciudad precisamente. Bueno, nos falta una autoridad que tenga la capacidad para hacer eso. Bueno, no la tenemos. Tenemos el gran problema tenemos es que ni siquiera 2 comunas vecinos del mismo color político son capaces de ponerse de acuerdo en la misma calle por dónde hacen la ciclovía ni en qué estándar lo hacen. Entonces, con esas capacidades administrativas, técnicas y políticas es difícil avanzar. Yo entiendo que tenemos hartas ganas de tener un alcalde mayor y autoridades de nivel central que tengan atribuciones y ejerzan estas atribuciones. Pero claro, ahí también estamos súper al debe y ahí es complicado porque claro, la ley sigue siendo nacional, la ley de tránsito y las multas por lo tanto son las mismas aquí o en regiones. Pero tenemos este problema administrativo y técnico de cómo construimos la ciudad, que finalmente cada comuna opera como un fundito, una parcela y cada alcalde hace lo que quiere o lo que pueda. Bien, pues César, gracias por acompañarnos. Te invito a que revisemos juntos la pregunta que planteamos precisamente en Twitter para vincularlo con este tema. Era precisamente sobre esta ordenanza municipal. ¿Está de acuerdo con la decisión de Providencia de multar a los ciclistas que circulan por la vereda? Es la pregunta que planteamos hoy. Un 63% de las 1000 y más personas que votaron aquí en nuestra plataforma cree que sí, hay que multarlos, está de acuerdo. Un 37% cree que no.
más allá, ¿cierto?, del porcentaje, lo importante, y que te invito también a ti, César, a que puedas revisar las opiniones, porque el debate es saludable entre quienes, ¿cierto?, se suman aquí y con mucho respeto han planteado sus ideas, nos han puesto en perspectiva otros temas, otras miradas, como por ejemplo qué pasa también con la legislación, qué pasa con el resto de los actores. Una discusión muy interesante y hay varias opiniones que vale la pena también poder revisar. Gracias, como siempre, por participar ahí en nuestra pregunta de hoy. Gracias, César. Gracias a ustedes. Muy bien, buen día. Buen día.